comprender la condensación de dificultades existenciales que se encarnan en los chicos de los sectores populares. Quiero decir, uno no tiene que estar nunca preparado para lo que Michel Grivinsky llama las escenas indeseables. Las escenas indeseables son esas escenas justamente donde el humano se desdibujó completamente. Son las que construyen las políticas con vocación de subjetivante. ¿Qué quiere decir una vocación de subjetivante? Empezamos por decir qué significa de subjetivante. Yo voy a decir, hay políticas con vocación de subjetivante cuando hay políticas que se dirigen a otros, ¿no?, sacándoles el contorno de otros. Voy a decir que son políticas con vocación de subjetivante cuando ahí donde hay un niño, un chiquilín, un pibe, un adolescente, no ven a nadie, ¿no? Es decir, las dirigen, pero no entienden que enfrente hay un otro. Ojalá a ustedes no les pase. En los lugares donde yo camino, por donde yo vivo, a la noche no pocos chiquilines van buscando los restos de las basuras. ¿Cómo se aguanta en una sociedad que alguien busque para comer los restos de la basura? Simplemente porque cree que ahí no hay un niño. Si creyera que ahí hay un niño, un adolescente, un joven, un viejo, no es un problema etario, sería insoportable. No sé si logro ser clara. Ahora, una política que se banca eso, no digo que necesariamente de subjetive. Digo, tiene una vocación de subjetivante porque intenta borrarle al otro su identidad, su derecho a la identidad singular, colectiva y social, y básicamente lo hace erradicándolo, extirpándolo, prohibiéndole la inscripción en el tronco común. Lo inscribe en otros troncos, no es tampoco que no lo inscribe en ningún lado. Lo inscribe en el tronco de los potenciales delincuentes, en el tronco de la minoridad, en el tronco de aquellos por los que se va a preocupar, no porque todo otro merezca que nos ocupemos y nos preocupemos, sino porque empieza a temer que ese otro, después de haber sido tratado con una política de subjetivante, se va a volver amenazante para nosotros. Entonces, se ocupa porque le teme. Se ocupa porque le robó la identidad y lo caratuló de peligroso. Y entonces dice, como es peligroso, hay que intervenir. No sé si logro ser clara. Ahora, la cuestión no es solamente describir lo que ocurre, ¿no?, sino hacerse algunas preguntas, pero bueno, ¿por qué estará ocurriendo esto? ¿No? ¿Y qué tiene que ver, en todo caso, qué tenemos que ver nosotros con lo que está ocurriendo? Porque aquí Castoriadis, que es un institucionalista que seguramente todos ustedes frecuentaron, nos hace un par de advertencias muy interesantes. Mira, la primera advertencia que Castoriadis nos hace, digo, para los que no lo leyeron, Castoriadis es un hombre que murió hace poco, toda su vida se la pasó tratando de comprender cómo funcionaban las sociedades y por qué, y tratando de comprender cómo y por qué funcionaban las instituciones. En una de las entrevistas que le hacen en el último tramo de su vida, le dice, Castoriadis, hay una teoría de la institución, ¿verdad? Castoriadis lo mira al entrevistador y dice, ¿una teoría de la institución? No, dice, no hay ni podría haberla. No sé si logro compartir con ustedes cómo una obra, una cabeza institucionalista, así, encarnado, puede decir no hay teoría de la institución. Cuando le piden explicaciones, él dice, para poder hacer teoría, la cuestión es que uno tiene que poder tomar distancia para ver. Nosotros no podemos tomar distancia de las instituciones porque las instituciones están en nosotros. Las instituciones somos nosotros. Luego, no podemos tomar esa distancia. ¿Significaba esto que Castoriadis renunció a hacer teoría? No. Simplemente advertía que ninguna teoría que podamos hacer sobre ciertas cosas podrá ser completa, perfecta, decirlo todo acabadamente y definitivamente. Que una teoría, en todo caso, es un intento desesperado por encontrar unos conceptos. Ustedes saben, la palabra conceptos proviene de una palabra alemana que quiere decir agarrar, begriff, ¿no? Tomar. Si necesitamos los conceptos para pensar, pero cuando pensamos sobre lo que nos involucra hasta las pestañas, tenemos que tratar de que el concepto no nos atrape, es decir, que no lo neutralicemos, que no lo naturalicemos y que no se nos vuelva una retórica. Y diría, parte de mi preocupación en estos tiempos es una cierta retórica que se nos ha instalado, ¿no?
Quizás a ustedes no les pase, ojalá no les ocurra, pero en otros contextos tenemos una producción discursiva, ¿no?, muy satisfecha de sí misma, ¿no?, que se piensa políticamente correcta, sociológicamente correcta, pedagógicamente correcta, que enuncia cada 4 frases la cuestión del derecho a la educación, y la pronuncia tanto que uno empieza a sospechar como si uno se hubiera vuelto freudiano, ¿no? Freud diría, epa, ¿por qué lo dice tanto? ¿Será que quiere ocultar que de eso no se ocupa y por eso lo nombra? Uno podría decir, desde algunas perspectivas, estos son tiempos donde tenemos muchísimos chiquilines a la intemperie, y no por románticos que les guste mirar las estrellas o la luna por la noche, ¿no?, sino porque no hay cobijo para ellos. Y no estoy hablando solo de la materialidad del cobijo, estoy hablando del albergue simbólico en una mentalidad, en una sociedad, en un orden simbólico, en un imaginario que los haga sentir los bienvenidos, los extranjeros bienvenidos. Y digo extranjeros y digo bienvenidos porque recuerdo todo ese desarrollo que nos propone Hannah Arendt, cuando Hannah Arendt dice, finalmente hay algo que sobresalta al mundo permanentemente, que es el hecho de los nacimientos, es decir, lo que aparece como novedad, ¿no?, los nuevos, ella lo llama los recién llegados. Dice, la historia es saber, la historieta es saber cuánto vamos a querer a los recién llegados. Es decir, cuánta hospitalidad les vamos a brindar y cuánto les vamos a permitir que cambien el mundo, ¿no?, sacándoles ese doble mensaje con lo que los enloquecemos. Llegan los nuevos y les decimos, el mundo va horrible, 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 un desastre, ¿no?, pero esperamos que ustedes lo cambien. Pero apenas los nuevos dicen, bueno, macanudo, me piden que cambie, me gusta cambiar, voy a cambiar, los viejos sujetos empezamos a alterarnos profundamente, diciendo, no se te ocurra cambiar nada porque si cambias algo me siento perdido. No sé si logro expresar el doble mensaje que se dirige a los nuevos objetos, ¿no? Es decir, el viejo mundo espera de ellos la novedad y en algunos casos también algo casi así como la salvación, ¿no?, que reparen lo que nosotros no supimos arreglar. Pero por otro lado, apenas los nuevos intentan ponerse en marcha, nosotros intentamos retrotraerlos, ¿no?, paralizarlos, tetanizarlos, inhibirlos, bloquearlos, cristalizarlos, momificarlos, y eso por lo general se hace etiquetando, ¿no? Entonces digo, me preocupa esto que estaría pasando, tómenlo como una hipótesis, si quieren, hasta delirante, ¿no? Una hipótesis tiene que ser un poquito delirante porque si no, no tiene gracia, no es una hipótesis. Uno no puede hacer una hipótesis, digamos, pasando el cepillo del lado que va el pelo. Una hipótesis, para hacer una hipótesis, tiene que ser a contramano. Es decir, tiene que poner en jaque lo que ya sabemos. Y una hipótesis puede ser equivocada. Ustedes pueden decirme, al final, Graciela, te equivocaste en la hipótesis. Perfecto. Pero no podría ser una hipótesis si no es a contramano. ¿Qué sería hacer una hipótesis a contramano? Sería decir, por ejemplo, estos no son tiempos de políticas para la infancia, ni políticas por la infancia. Estos son tiempos que expresan algo del orden de políticas contra la infancia. No se podría explicar en nombre de políticas para la infancia políticas que responden a la adjetivación que resulta de la división de las vidas. ¿Qué quiere decir la división de las vidas? Una expresión, ustedes estoy segura que algo de esto sí comparten. En las ciudades, en los barrios, en los pueblos, en los asentamientos, tenemos los que están de un lado como si hubiera una línea divisoria, que a veces coincide, la calle, la avenida, la vía del ferrocarril, la vuelta de la esquina. Están los de este lado y están los de enfrente, los del otro lado. Para unos, decimos los niños, nuestros niños, ¿no? A los niños se les reserva un conjunto de representaciones, entre las cuales una idea de familia y una idea de escuela, ¿no? Para nosotros ya no son niños, simplemente niños, son niños adjetivados, adjetivados con adjetivos calificativos descalificantes. Son pobres, vulnerables, marginados, carenciados, pobrecitos. Cuando se pone el adjetivo, lo que se pierde es el enigma del sujeto. Es decir, si yo agarro
esto, les digo, pongan todo lo que se les ocurra, pensaban o imaginaban de Frigerio. Cuando ustedes terminen de escribir esa página, mientras la estén escribiendo, ustedes tendrán sus propias etiquetas frente a los ojos, pero a mí no me verán. No sé si logro ser clara. Una operación de división de las vidas consiste en hacer esto sobre los niños. Adjudicarles no una identidad, sino un calificativo descalificante y después actuar en función del calificativo. Si es un niño, parece que tiene derecho a ciertas cosas. A ellos les vamos a ofrecer ciertas cosas. Vamos a entender para ellos el derecho de un cierto modo. Ahora, si son niños adjetivados, para ellos ya no será lo mismo lo que les ofrezcamos. Les vamos a ofrecer en función de su adjetivo, porque como son pobres, carenciados, vulnerables, marginales, pobrecitos, no necesitan lo mismo, ¿verdad? Alcanzan con que tengan alguito, un cachito, un rebusque, un oficito, un certificado que no valga lo mismo en el mercado, ¿no? Por supuesto, las políticas de división de las vidas se ocupan también de crear las excepciones. Siempre crearán la excepción del meritorio, aquel que a pesar de haber nacido allí, tenido esa familia, esa madre terrible. Las madres jugamos un papel espantoso en la vida, dicen ciertas sociologías, ¿no? Pero a pesar nuestro ha sido lo suficientemente forzado, ¿no?, como para comportarse como un niño de otro sector social. Esta excepción solo justifica, ¿no?, algo del orden de la naturalización de la meritocracia en el territorio de lo social, y actúa a modo de convencimiento sobre el resto, que es porque no se han esforzado. Han hecho todo por ellos, pero ellos no han sido lo suficientemente trabajadores, ¿no?, comprometidos, como para participar activamente de un supuesto cambio. Estos tiempos, digamos, son tiempos, yo les diría, saturados de actualidad. Cuando digo saturados de actualidad, quiero decir, son tiempos donde se ha perdido lo contemporáneo, la mirada de lo contemporáneo. Cuando hago esta distinción entre actual y contemporáneo, estoy siguiendo el pensamiento de Giorgio Agamben. Agamben dice, ninguno de nosotros puede escapar a su tiempo, ¿no? Pero la cuestión es que la actualidad actúa al modo de un faro enceguecedor. Un contemporáneo es aquel que no se deja enceguecer por el faro de su tiempo. Es aquel que ve en su tiempo las oscuridades de su tiempo. ¿Logro ser clara con esto? La actualidad es enceguecedora, nos vuelve conformistas, ¿no? Quedamos capturados por ciertos conceptos estelares, por ciertas retóricas, deslumbrados por ciertos decires, y esto nos impide ver lo oscuro, lo inquietante, lo pendiente, lo que no entra en el deslumbramiento. Agamben dice, en la medida que nos volvemos más actuales, estamos más presos de ciertos cercos cognitivos. En la medida en que nos volvamos más contemporáneos, podemos discutir los cercos cognitivos que nos tienen presos. ¿Por qué, se dirán ustedes, traigo esta distinción entre actual y contemporáneo? Porque en realidad yo que no me molesta decir que soy una señora mayor, y no me molesta sostener que parte de la crisis que hoy tenemos en la educación se debe al modo en que hemos basureado el diálogo con la tradición, partiendo del principio que no sostener el diálogo con la tradición nos resta legitimidad en la anticipación. Entonces digo, desde esta perspectiva no me cuesta recordar a Kant. Kant decía, cuando alguien toma decisiones en materia de educación, nunca las debe tomar en función del presente. Siempre debe tomarlas teniendo en cuenta un futuro posible y mejor. ¿A dónde voy? Voy a un primer acercamiento de una hipótesis a contramano. No se trataría, si uno fuera contemporáneo, de que la educación fuera la respuesta adaptada a un inmenso pliego de demandas que caerían sobre ella. Educar no es responder a la demanda, educar es sostener una oferta. Y sostenerla tanto más allí
y cuándo no hay demanda. Ustedes se preguntarán por qué me meto en este vericueto. Quizás porque siempre me conmovió esa advertencia freudiana, hacer una noción que Freud deja caer así, deja deslizar en sus textos llamados sociales o políticos, ¿no? Freud decía, detecto, dicen algunos, que hay sectores de la población que presentan una cierta hostilidad hacia la cultura. Hostilidad hacia la cultura. Cuando Freud dice cultura, dice saberes, poder hacer algo con lo que se sabe y poder contar con las reglas necesarias para vivir juntos en paz. Eso es cultura. No es ninguna idea de otro tipo la cultura. Es lo que podamos pensar, lo que hacemos con lo que pensamos y cómo nos las arreglamos para no matarnos. Y Freud dice, ¿qué otra cosa podría aparecer en este tiempo sin hostilidad hacia la cultura? Porque la hostilidad hacia la cultura es lo que resulta del momento en que ciertos sectores de la población registran que es con su esfuerzo que se construyen los bienes de los que nunca podrán disfrutar. ¿No? Dice, si uno se da cuenta que es con su sacrificio que se producen los bienes del mercado, de los cuales uno nunca va a poder tener acceso, Freud nos dice, ¿y qué esperan que pase? Dice, tienen razón en manifestar una hostilidad hacia la cultura. Es más, esa cultura así no merecería continuarse, dice él. Tenemos entonces alguna gente, supóngase uno escucha mucho en los contextos del trabajo, sobre todo en el nivel medio, en la escuela secundaria, a los chiquilines no les interesa nada de lo que tenemos. Tienen casi bronca, desprecio, ¿no? No sabemos cómo hacer para que les importe un poco. Son hostiles a lo que nosotros les proponemos. Quizás esta hostilidad podría comprenderse y elaborarse, ya no en términos del rechazo a lo que tengo para volver disponible, sino en términos de una sociedad que construye incluidos y excluidos. Incluidos y excluidos, que es otro modo de etiquetar. Cuando nos preguntamos sobre las hipótesis que por ser actuales y ya no contemporáneos elaboran algunas corrientes teóricas en las que me inscribo y que comparto, nos encontramos, por ejemplo, con el trabajo de Eugène Henriquez, que dice, lo propio de estos tiempos es que los hombres piensan menos, que nos da mucho miedo pensar. Cuando nos da miedo pensar, quiere decir él, nos hemos vuelto conformistas, nos hemos vuelto resignados, y el problema no es que seamos conformistas o resignados, sino que la hipótesis de Enríquez acerca de nuestro conformismo y resignación está vinculado a lo que él describe del siguiente modo. Dice, parece que la actualidad es un tiempo donde la pulsión de muerte se desenlaza de la pulsión de vida, anda sola y avanza. No está escrito, aclara, el último capítulo, pero es algo que debe alterarnos, afectarnos, inquietarnos, interrogarnos. Cuando decimos estos tiempos son actuales y no contemporáneos, nos preguntamos sobre nuestras identidades ahí, sobre los sentidos extraviados de las instituciones, sobre la dificultad para definir la educación de un modo que sea vitalizante, de un modo que no sea mortífero, de un modo que no sea inhibidor, de un modo que nos ponga a salvo de la repetición y del aburrimiento. Cuando decimos los sentidos se han extraviado, quiero recordar que los sentidos no es algo que el hombre hace, produce para que cristalice y permanezca eternamente. Pero quiero decir simplemente que es muy difícil habitar el mundo si el sentido se extravió. Y que tenemos muchísimos chiquilines hoy, poniéndose en situación de riesgo, actuando conductas de riesgo, no porque se quieran morir, sino porque no terminan de encontrarle el sentido a la vida. Que también es una hipótesis distinta. Uno podría decir, a los chicos hoy la vida les importa poco. O uno podría decir, ¿saben qué? No saben ya qué hacer para poderle encontrar un sentido a la vida. Y tienen que tensar al límite el acting
para ver si hay en el límite, en el punto de vacilación entre la vida y la muerte, dicen, ah, bueno, vale la pena quedarse de este lado y no pasar al otro. Cuando los sentidos andan perdidos, se impone por lo menos detenerse a pensar, y pensar, nos dice Enríquez, no es algo que uno pueda hacer en soledad, es algo que uno tiene que hacer en compañía. Y pensar no es algo que uno puede hacer de manera especular. ¿Qué quiere decir no puede ser de manera especular? Yo no sé qué les pasa a ustedes en estas tierras y por estos lados, pero por los lugares donde yo trabajo hay mucho, un espejito parecido al de la madrastra de Blancanieves, que yo sugiero que habría que romper porque es tramposo. ¿Qué quiero decir esto? Un espejito de la autosatisfacción. Somos maravillosos, somos extraordinarios, lo que hacemos está buenísimo, ¿no? El espejo de la madrastra de Blancanieves es un espejo tramposo del narcisismo. Los pibes nos dicen una y otra vez que si nos quedamos presos de ese espejo, que por otro lado nos inhibe el crecer, porque nos diluye la manera de sostener la simetría y la diferencia intergeneracional, a los más chicos, les cuesta crecer. Les resulta más difícil tener ganas de vivir y tener ganas de crecer por la simple y sencilla razón de que unos chicos necesitan a unos grandes para crecer. Entre grandes y chicos, entonces. Es entre grandes y chicos que se juega la cuestión identitaria. Y en todo caso es entre grandes y chicos que se pondría en juego el más de uno de la oferta identitaria. Vuelvo a la noción de extranjeridad. No es de aquí, no conoce las reglas, no comparte nuestra cultura, no habla nuestro idioma. Durante muchos siglos en la humanidad esos rasgos volvían al otro extranjero, alguien de quien era lógico tener miedo, alguien al que no había que acercarse, alguien que había que encerrar, despreciar, estigmatizar. Yo les voy a decir por qué yo me gustaría, les propongo que nos detengamos un rato a reconsiderar el valor de la extranjeridad. Cuando un niño nace, cuando es pequeño, cuando aparece como nuevo entre los viejos, aparece como extranjero radical. Es un otro acerca del cual los grandes no sabemos nada, no entendemos de ningún modo. Es un ser inquietante, un recién nacido. Llora y no puede decirnos con palabras lo que le pasa. Desesperadamente intentamos respuestas, ¿no? Y un recién nacido necesita que un grande encuentre la buena respuesta. Ese recién nacido, extranjero radical, es molesto en su extranjeridad. Ustedes recordarán esos gestos simples que hacemos en las familias cuando aparece uno nuevo, que es volverlo de la familia, volverlo del grupo, volverlo de la comunidad. Lo vestimos. No lo vestimos solo con las ropitas, lo vestimos con las representaciones. Aguantamos tan poco que sea tan extranjero que inmediatamente catapultamos sobre él rasgos que nos permitan reconocerlo. Y ya sabemos, desde Gurrumín, a quién va a parecerse en la familia. ¿Qué rasgo deseado o temible tendrá? ¿Colocaremos en él las expectativas mayores o haremos de él la oveja negra de la familia? Este es el inconveniente de la familia. No siempre quieren lo mejor para uno, aunque siempre digan que es por nuestro bien que lo hacen, ¿no? Pero quiero decir, la familia catapulta sobre nosotros lo que nosotros llamaríamos una oferta de inscripción, importantísima por supuesto, nos da un nombre, ¿no? Eventualmente después de la modernidad nos documenta, pero básicamente pone sobre nosotros lo que nosotros vamos a llamar lo propio de la filiación de sangre. ¿Qué significa la filiación de sangre? El deseo de continuidad, el mandato acerca de nuestra vida, el deseo de clonaje, de repetición, eso que el otro tiene que estar ahí para representarnos, lo más a la letra, casi una fotocopia a veces cuando no un clon. Por supuesto, vuelvo a insistir, en el intento de fotocopiar, las familias fotocopian todo,
¿no? Sí, quiero decir, fotocopian las virtudes de la tía Juana y fotocopian también las locuras del tío Pepe, que ya se sabe, ¿no?, que es aquel que viene a incordiar a todos con su manera distinta, con su descriterio, por no decir con su locura, con esa manera de afectarnos cotidianamente. Cuando digo reivindico la noción de extranjeridad, quiero decir, es terrible para cualquier sujeto que la oferta de material identitario esté limitado a la oferta de lo familiar. No sé si logro ser clara. Es terrible para cualquier sujeto disponer de poco material identitario y de un material identitario tan previamente asignado a nuestra llegada, con la cual nuestros márgenes de libertad son muy estrechos y se amplían sí y solo si el sujeto acepta llevar a cabo un trabajo psíquico durante muchísimo tiempo para poder ser algo más y otra cosa que lo que la familia dijo que quería ser, o no lo dijo, pero hace todo lo posible para que así sea. No sé si logro ser clara. Voy a decirlo de otro modo, más provocativamente. Voy a sostener, para muchos sujetos, por suerte hay algo más y otra cosa que la familia